Hola, ¿sabías que una señal de buena autoestima y además una manera de tener bienestar emocional y salud es defendiendo tus derechos asertivos, sabiendo defenderlos? Pues bien, hoy te hablaré de estos derechos asertivos, porque a lo mejor has oído hablar de estos derechos asertivos y los comprendes de una manera muy racional, pero no sientes convicción, no lo sientes aquí y no entiendes el por qué y por qué es importante estos derechos y saber defenderlo con aplomo, con respeto a ti mismo y a los demás. Soy José Luis Miranda, psicólogo psicoterapeuta de Barcelona, y hoy voy a dedicar este vídeo a explicarte un poco los derechos asertivos, por qué son importantes y por qué vale la pena defenderlos y qué consecuencias tiene hacerlo o no hacerlo. Vamos allá. El primer derecho y el más importante es que tienes derecho a cometer errores. Un error no es un drama ni algo garrafal, a pesar de que puedes haber estado en un entorno que te lo han hecho creer, de que no hay que cometer errores, sino que es algo normal en un proceso de aprendizaje. Aprendes algo y no lo vas a hacer perfecto, vas a ir cometiendo errores. Incluso aunque lo sepas de pe a pa, pues es normal a veces que nos despistemos o por cualquier motivo pues hay un error. Y no pasa nada, no tiene que ser un drama y todo el mundo comete errores y no tienes por qué recriminarte a ti mismo, y si los demás te recriminan, pues tienes derecho también a no hacerles caso, ¿no? Porque es algo humano cometer errores. El siguiente derecho tiene mucho que ver también con el anterior, con el de cometer errores, que es el derecho a tomar tus propias decisiones. Tú tienes derecho a seguir tu vida según tu propio criterio, según tus valores, según lo que piensas y sientes. E incluso tienes derecho a no seguir los consejos. O sea, los demás pueden tener los consejos más bien intencionados del mundo. O a lo mejor no. Pues tienes derecho a decir, bueno, pues tu consejo está muy bien, pero prefiero hacerlo a mi manera. Y además, muchas veces eso, hacerlo a tu manera, sienta bien. Porque incluso, aunque te equivoques, lo has hecho según has creído conveniente y no siguiendo el compás o el ritmo o el criterio de una persona que no eres tú, que no son tus valores, que no es tu vida ni tu mentalidad. Eso solo lo sabes tú. Y claro, si tú decides no ejercer este derecho de tomar tus propias decisiones, pues ¿qué es lo que pasa? Pues muchas veces pues la ansiedad sube, pues claro, porque estamos siendo manejados por los demás, ¿no? Al ritmo de los demás y un poco como si fuéramos fuera los demás un titiritero, nosotros un títere y los demás hacen con nosotros lo que quieren, y eso tiene su consecuencia en nuestra autoestima, que se erosiona. Así que bueno, yo te recomendaría que, bueno, ten en cuenta la opinión de los demás si lo crees conveniente, porque tú estás en tu derecho a hacerles caso o no, pero sobre todo actúa de acuerdo a tu propio criterio. Creo que es lo más sano y lo que aporta más bienestar, sin ninguna duda. El siguiente derecho tiene mucho que ver con los anteriores, porque siempre estamos hablando de lo mismo, del derecho a defender nuestra integridad, que es el derecho a expresar nuestros propios sentimientos y opiniones, e incluso aunque sean contrarios al grupo o a la mayoría, porque tú puedes sentirte de determinada manera y si lo expresas con asertividad, con respeto a los demás, pues es correcto, ni más ni menos. Aunque los demás puedan parecer que tengan mucha razón o eso se creen, pues tienes derecho a expresar lo tuyo, porque a lo mejor eres tú el que tiene razón y ellos son los equivocados. Podría ser perfectamente. Pero ya fuera de tener razón o no tener razón, tú tienes derecho a ser una persona individual, a tener tu propio criterio, a tener tus propias opiniones, gustos, sentimientos y a poder expresarlos siempre con respeto a los demás y sobre todo con el respeto que uno se debe a uno mismo, ¿no? ¿Qué consecuencia tiene no expresar tu propia individual? Pues nuevamente pues que sientes que estás viviendo una vida pues que no te pertenece, ¿no? Haciendo y expresando cosas que tú no crees, no sientes y cuando llega al final del día pues es como, pues vaya, pues me ha tocado hacer el paripé y disimular que esto no lo opinaba igual pero realmente no lo sentía y eso genera cierto malestar, cierta tristeza, cierta ansiedad, cierto disgusto un poco con uno mismo. En cambio, por el contrario, poder expresar tu individualidad pues genera pues
sentimientos de autoafirmación, ¿no? De decir, bueno, pues mira, a los demás no les ha gustado, pero yo he expresado esto y yo me he sentido ahí con seguridad y aplomo y bien. Y ese es un sentimiento con el que vale la pena estar y el sentimiento que no vale la pena quedarse es el sentimiento de, bueno, pues tengo que disimular mi forma de pensar o morderme la lengua, ¿no? Aunque, bueno, la vida es complicada y a veces puede valer la pena, pero en general, en la mayoría de situaciones, en mi experiencia y en la gente que ha venido a consultarme, no se la cuenta, sobre todo a largo plazo. El siguiente derecho tiene que ver con el respeto, ¿no? Tú tienes derecho a que se te respete. Si alguien está insultando, está faltando al respeto o incluso está haciendo algún tipo de broma que tú consideras que es ofensiva y que te gustaría que parase porque te está haciendo daño o te sientes insultado, pues tienes derecho a, a poner límite y expresar tu queja, igual que los otros. E incluso muchas veces cuando alguien te agrede sin darse cuenta, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú vas al súper y te han cobrado por algo que no has pagado. Pues tú tienes derecho a decirle, oye, pues disculpa, pero creo que esto de aquí que me has cobrado me parece que yo no lo he comprado y tal, me lo puedes mirar. Y esto en general tiene muy buenos resultados y lo haces de forma asertiva, ¿no? No sería lo mismo, evidentemente, si lo hicieras de forma agresiva, que cogieras ahí del cuello y decir, oye, pues devuélveme esto que me has pagado, ¿no? O incluso si lo hicieras de forma pasiva, ¿no? Con voz baja y con poca cosa, que a lo mejor eso puede pensar, bueno, pues si no lo defiende porque a lo mejor no le importa, ¿no? O lo más pasivo de todo, que simplemente morderte la lengua y no expresarlo, ¿no? ¿Qué problema tiene por no expresarlo? Pues básicamente pues que te vas a casa disgustado, ¿no? Y muchas veces cuando nos agreden, el daño muchas veces no es el daño físico, ¿no? Incluso aunque haya habido golpes, ¿no? Imagínate que te han dado un puñetazo o algo, ¿no? Sino muchas veces sentimos malestar por lo mal por el pisoteo que hemos permitido, ¿no? Y evidentemente tú tienes derecho a tu tiempo, a tus posesiones que se respeten y a tu dignidad. Es que estás viviendo una vida pues que no te pertenece, ¿no? Haciendo y expresando cosas que tú no crees, no sientes y cuando llega al final del día pues es como, pues vaya, pues me ha tocado hacer el paripé y disimular que esto no lo opinaba igual pero realmente no lo sentía y eso genera cierto malestar, cierta tristeza, cierta ansiedad, cierto disgusto, un poco como lo mismo. En cambio, por el contrario, poder expresar tu individualidad pues genera pues sentimientos de autoafirmación, ¿no? De decir, bueno, pues mira, a los demás no les ha gustado, pero yo he expresado esto y yo me he sentido ahí con seguridad y aplomo y bien. Y ese es un sentimiento con el que vale la pena estar y el sentimiento que no vale la pena quedarse es el sentimiento de, bueno, pues tengo que disimular mi forma de pensar o morderme la lengua, ¿no? Aunque, bueno, la vida es complicada y a veces puede valer la pena, pero en general, en la mayoría de situaciones, en mi experiencia y en la gente que ha venido a consultarme, no se la cuenta, sobre todo a largo plazo. Y llamado de conclusiones, supongo ya más o menos te lo imaginarás, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene irte a un estilo de comunicación pasivo o irte a un estilo de comunicación agresivo? El pasivo, muy sencillo. Te vuelves completamente invisible. Tu criterio no se tiene en cuenta porque tampoco lo expresas, tus opiniones lo mismo. Y además, lo demás, muchas veces sin querer, pues te pisotean, ¿no? Porque, como, claro, como no te haces poner límites ni los demás tampoco saben lo que te disgusta o no, pues precisamente puedes tener gente que haga bromas o comentarios ofensivos y tú en ningún momento indicarlo, ¿no? Y claro, al final del día, pues llegas con, bueno, con todo eso, ¿no? Con todo ese disgusto de decir, oye, pues mira lo que me ha dicho este, es que me ha molestado mucho y muchas veces no el disgusto solamente con los demás, sino contigo mismo, porque no has sido capaz de ponerles límites, ¿no? Y eso es un gran malestar. Es un gran malestar que muchas veces se acumulan. Eh, y por el contrario, siendo agresivo, pues bueno, pues sí que tienes respeto a ti mismo, pero no hacia los demás. Y las relaciones sociales pues se erosionan. Seguramente nadie quiera estar contigo, porque claro, si vas ahí con la escopeta cargada y cualquier
límite o comentario o crítica lo haces de manera muy despiadada, pues los demás al final pues te evitarán, ¿no? Y poco a poco te irás quedando solo. Y además el hecho de que, bueno, como comentabas, con la escopeta cargada, y eso es un desgaste de energía y de ira importante, ¿no? Y claro, cuando llegue al final del día, pues irás con la ira ahí, uf, como un volcán. Y tanto en pasivo como en agresivo, en estos modos de comunicación, pues no es un equilibrio. Por el contrario, tenemos la asertividad que busca exactamente eso, tener este equilibrio, lo mejor de los dos mundos, ¿no? Tener respeto con uno mismo, con sus propios valores, con su forma de sentir, con su forma de con tu forma de pensar y lo mejor eh, y el hecho también de decir, bueno, pues voy a poner límites a los demás, ¿no? Pero respetándolos, sin necesidad de destruir relaciones o erosionarlas o estar mal a los demás. La asertividad es eso, busca expresarte con la mayor armonía posible, justo en el medio, lo mejor de los dos mundos. Bueno, y bien, si te ha gustado este vídeo, pues dale un me gusta, compártelo, déjame algún comentario agradable. Y también, aparte de los comentarios agradables, pues si te apetece que toque algún tema o quieres hacerme alguna pregunta, alguna consulta, pues aquí abajo te dejo mi página web que puedes contactarme a través de ahí o a través de las redes sociales que tengo y preguntarme lo que tú quieras. O incluso si te apetece trabajar la asertividad, pues puedes contactarme conmigo y estaré encantado. Y también, si quieres leer algo sobre la asertividad, tengo previsto hacer una siguiente publicación en que te recomendaré algunos libros que están bastante bien y que a mí me han gustado y que van sobre todo muy bien para trabajar los aspectos técnicos. Los aspectos emocionales, evidentemente, mi recomendación es psicoterapia con el psicoterapeuta que sea de tu confianza, que puedo ser yo o cualquiera que a ti te guste y tú sientes que comprende tu tema y que puede trabajar bien contigo. Y hasta aquí este vídeo. Gracias por tu atención y nos vemos en la siguiente publicación. Hasta otra.